Los narcos satánicos. Desde el momento en que llegamos a ese remoto pueblo en las profundidades del bosque, algo en el aire me pareció inquietante. Mi pareja Ana y yo estábamos en busca de una escapada tranquila para revivir nuestra relación y alejarnos del bullicio de la ciudad. Pero lo que encontramos en ese lugar desafió cualquier expectativa. Nuestra cabaña de alquiler era encantadora, rodeada de árboles altos y un silencio casi sobrenatural. Sin embargo, ese silencio parecía cargado con una tensión que no podíamos ignorar. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que los lugareños evitaban mirarnos directamente a los ojos, y sus conversaciones eran escasas y llenas de frases incoherentes. Una noche, después de una caminata agotadora, escuché susurros provenientes del bosque. Eran como voces distantes que flotaban en el aire. Le comenté esto a Ana, pero ella parecía no haberlo notado, o quizás no quería admitirlo. Con el tiempo, comencé a notar símbolos extraños tallados en los árboles y dibujados en el suelo cerca de la cabaña. Eran patrones incomprensibles que parecían emanar una energía oscura. Mi curiosidad no pudo ser contenida, así que empecé a investigar en línea. Lo que descubrí me heló la sangre. El pueblo estaba vinculado a rumores de prácticas satánicas y sacrificios humanos que databan de siglos atrás. Una noche, mientras Ana dormía profundamente, decidí aventurarme en el bosque para buscar más respuestas. Siguiendo un débil resplandor, llegué a un claro donde vi a un grupo de personas vestidas con túnicas negras. En el centro, un altar de piedra estaba empapado en sangre. Mi corazón latía como un tambor mientras observaba, horrorizado, cómo llevaban a cabo un ritual. En el centro del altar, una mujer joven atada y amordazada luchaba por liberarse. Su desesperación llenó el aire. Reconocí a una joven que habíamos visto en el pueblo. Lentamente, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba presenciando. Ana y yo habíamos caído en las garras de una secta narco-satánica. Mis piernas retrocedieron, pero tropecé con una rama seca, alertando a los miembros de la secta sobre mi presencia. Me miraron con ojos oscuros y llenos de malicia. Mis instintos me llevaron a correr tan rápido como pude, adentrándome en el bosque en la oscuridad de la noche. Regresé a la cabaña, temblando y sin aliento. Desperté a Ana y le conté todo lo que había visto. Aunque estaba incrédula al principio, la urgencia en mi voz y el miedo en mis ojos finalmente la convencieron de la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, empacamos nuestras cosas en silencio y nos dirigimos al coche. Pero mientras conducíamos por el sendero que nos llevaba al pueblo, vimos una procesión de figuras oscuras bloqueando nuestro camino. No había escapatoria. Sentí el pánico apoderarse de mí mientras se acercaban lentamente, con sus ojos fijos en nosotros. Con el corazón latiendo descontroladamente en mi pecho, aceleré el coche en un intento frenético de escapar de aquel macabro círculo de figuras sombrías que nos rodeaba. La luz de los faros se reflejaba en sus ojos, que parecían brillar con un fulgor maligno y penetrante. Las sombras danzaban a su alrededor, distorsionando sus formas y resaltando detalles inquietantes en sus túnicas negras. La escena parecía sacada de una pesadilla. Sus rostros estaban ocultos en gran medida por las capuchas de sus túnicas, pero sus miradas diabólicas eran inconfundibles. Sus ojos reflejaban una malicia oscura y antinatural, como si existieran ventanas hacia un abismo de depravación y maldad. Parecían escudriñarnos con una intención siniestra, como si estuvieran tratando de leer nuestros pensamientos y controlar nuestras mentes. Sus manos huesudas y pálidas se extendían hacia el coche, rozando el metal con una frialdad que me erizó la piel. Sus dedos eran muy alargados y retorcidos, como si tuvieran garras listas para atraparnos. Cerré los ojos por un momento, tratando de bloquear la imagen espeluznante que se estaba desarrollando ante mí, pero sabía que no podía permitirme perder el control. Con el pie en el acelerador, el coche dio un salto hacia adelante, chocando contra una figura oscura que estaba demasiado cerca.
Un grito gutural llenó el aire cuando la figura fue arrojada a un lado, pero eso no detuvo a los demás. Continuaron avanzando hacia nosotros, moviéndose con una especie de determinación sobrenatural. Con un giro brusco del volante, logré abrir un camino a través de su formación, pero uno de ellos logró agarrar el retrovisor del coche antes de que pudiera escapar por completo. Sentí la fuerza de su agarre mientras el coche aceleraba, y su mirada penetrante quedó impresa en mi mente. Finalmente, logramos salir del círculo infernal y aceleramos por el camino hacia la carretera principal. Mi corazón seguía palpitando salvajemente, y el alivio de estar libre de su influencia era abrumador. A medida que nos alejamos, miré por el espejo retrovisor y vi cómo las figuras se desvanecían en la distancia, como si resultara una pesadilla que se disipara con la llegada del amanecer. Después de un tiempo que pareció una eternidad, llegamos a la carretera y finalmente nos detuvimos en un área de descanso. Respirando agitadamente, miré a Ana, cuya expresión reflejaba el mismo terror y asombro que yo sentía. Nos miramos el uno al otro, y entrelazamos nuestras manos en busca de consuelo mutuo. Decidimos pedir ayuda a los conductores que pasaban por la carretera, y finalmente, un buen samaritano nos condujo hasta la ciudad más cercana. Mientras nos alejábamos de aquel pueblo maldito, sentíamos un peso en nuestro corazón, sabiendo que habíamos escapado de algo indescriptiblemente oscuro y maligno. A medida que la ciudad se elevaba ante nosotros, un sentido de alivio y gratitud llenó nuestros corazones. Nos habíamos enfrentado a lo impensable y habíamos emergido del otro lado. Pero la imagen de esas miradas diabólicas y el recuerdo de esa noche infernal nos perseguiría durante mucho tiempo, recordándonos que hay secretos siniestros ocultos en los rincones más oscuros del mundo. Unos días después de nuestra experiencia aterradora en el pueblo, Ana y yo nos encontrábamos sentados en un pequeño café de la ciudad, disfrutando de un merecido desayuno. El cálido aroma del café y los sonidos suaves de la conversación de fondo nos ayudaron a sentirnos más tranquilos después de lo que habíamos vivido. A pesar de todo, nuestras mentes aún estaban plagadas de los recuerdos de aquella noche aterradora. Mientras tomábamos sorbos de café y charlábamos en susurros apagados, la pantalla de un televisor en la esquina del café atrajo nuestra atención. Las imágenes en la pantalla mostraban una operación policial en el pueblo que habíamos visitado. Las autoridades habían allanado una serie de espacios y habían detenido a varios individuos sospechosos de estar involucrados en prácticas ilegales y siniestras. Mis ojos se abrieron de par en par cuando reconocí los rostros de aquellos que habíamos visto en el bosque. Eran los mismos narcos satánicos que nos habían perseguido con sus miradas diabólicas. La noticia reveló que estos individuos estaban relacionados con una red criminal que había estado llevando a cabo rituales de sacrificio humano en secreto, y que habían sido capturados gracias a una investigación intensiva. Ana y yo nos miramos el uno al otro, incapaces de creer lo que estábamos viendo. Parecía que los oscuros secretos del pueblo finalmente estaban saliendo a la luz. Según las noticias, las declaraciones de los detenidos habían revelado conexiones sorprendentes con figuras destacadas en el mundo político y artístico. Políticos destacados, líderes empresariales y celebridades famosas se vieron envueltos en este escándalo, lo que arrojó una nueva y perturbadora luz sobre los horrores que habían estado ocurriendo en las sombras. Mientras observábamos las noticias, la incredulidad y el asombro nos inquietaban. Era difícil de procesar que habíamos estado tan cerca de esa oscuridad, que habíamos logrado escapar de sus garras. Las evidencias de lo que habíamos vivido comenzaban a hacerse más claras. Habíamos sido testigos de algo mucho más grande y siniestro de lo que pudimos haber imaginado. El resto de nuestro desayuno transcurrió en silencio, mientras reflexionábamos sobre lo que habíamos vivido y las revelaciones impactantes que estábamos presenciando en las noticias. A medida que el día avanzaba, no pudimos evitar sentir un escalofrío al pensar en las conexiones profundas y perturbadoras que existían en ese oscuro mundo de narco, satanismo y poder corrupto. Nos dimos cuenta de que, de alguna manera,
Habíamos escapado de algo mucho más aterrador de lo que pudimos haber imaginado en ese pueblo apartado. Fin.